Arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos quienes se sumaron a este ciclo de conversatorios que estamos impulsando desde HF Argentina. En el día de hoy nos va a hablar sobre ITS, sobre infecciones de transmisión sexual, el doctor Miguel Pedrola, que es el director científico para Latinoamérica y Caribe en AHF y también es el coordinador de país para HF Argentina. Así que bueno, muchas gracias y ya les vamos a estar compartiendo también la agenda de las próximas actividades. Todo tuyo, Miguel. Bueno, muchas gracias por estar presente. Los saludos desde aquí, desde Múnich, Alemania. Estamos en el Congreso Internacional de SIDA. Aquí ya son las 12 de la noche, así que por si bostezo un poquito, no tiene que ver algo con el horario. Y bueno, gracias porque hay algunas de las personas que también están aquí en el Congreso y se hicieron tiempo a estas 12 de la noche para estar en esta reunión. Quiero plantearles que el objetivo en sí es armar una charla no netamente para médicos, sino para todos aquellos que están trabajando con nosotros y para que podamos entender un poquito por qué empezamos a cambiar este paradigma que teníamos previamente, que era focalizarnos solo en VIH y no importarnos tanto las infecciones de transmisión sexual, hacia empezar a mirar más hacia las infecciones de transmisión sexual y empezar a admitir el VIH como otra infección de transmisión sexual. Esto, voy a pasar la primera a ver si así, ahí está. Empezamos de base de que en el 2015 hablábamos de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades transmitidas por vía sexual. Y esto tenía que ver porque tenía desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, el planteo de un enfoque sindrómico. Quiere decir que esperábamos que las personas tuvieran algún síntoma y según el síntoma nosotros definíamos o los médicos definían qué tipo de tratamiento hacer con ese paciente. Esto se va moviendo y en la actualidad empezamos a hablar de infecciones de transmisión sexual que tienen que ver con directamente ir a saber cuál es el patógeno, cuál es lo que nosotros le llamamos agente etiológico. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos tratar específicamente al agente etiológico que pensamos o que observamos que está produciendo esta infección y como muchas veces puede pasar, las mismas pueden ser asintomáticas, por lo tanto, esto dejó de ser un enfoque sindrómico para pensar en los enfoques etiológicos. Y acá, como siempre, tiene ventajas y desventajas. Desde ya que el enfoque sindrómico era más barato y es por eso el que incentivaba la Organización Mundial de la Salud para desarrollarlo a nivel mundial y sobre todo en países de bajos recursos. Esto tenía a favor de que el paciente llegaba, venía con un síntoma y enseguida se iba con un tratamiento, pero el tratamiento era por el síntoma y pensando en cuáles podrían ser las etiologías más frecuentes que tengan que ver con ese síntoma. El ejemplo típico es, si el paciente tiene secreción por la uretra, ese paciente podría tener gonorrea, podría tener clamidia, entonces yo busco un antibiótico que trate a ambas infecciones, sin saber exactamente cuál es. ¿Y esto qué me llevaba? Por un lado, que podría estar sobremedicando a los pacientes. Esto me llevó a un real aumento de la resistencia a antibióticos, desde ya que un aumento en el costo de los medicamentos y aparte que si el paciente no tenía síntomas, yo no lo podía tratar porque no buscaba en el paciente, sino que esperaba que el paciente tuviera sus síntomas o sus signos. Para quienes no son médicos, el signo es lo que yo puedo ver, el síntoma es lo que siente el paciente. Cuando nos corremos hacia el enfoque etiológico, tenemos ventajas que vamos a tener un diagnóstico y un tratamiento específico, vamos a poder usar el antibiótico adecuado, vamos a trabajar en disminuir la resistencia bacteriana, vamos a poder tratar personas que no tienen síntomas, pero como desventaja es mucho más caro porque vamos a necesitar laboratorios específicos y personal que sepa manejar estos aparatos.
Pero fíjense lo que nos está pasando por el mal uso de antibióticos. Hace 80 años aproximadamente, cuando aparece la penicilina, a la cual utilizamos solamente 400 unidades para poder tratar, por ejemplo, gonorrea. Hoy, para tratar, en el caso de sífilis, estamos usando 2.400.000 unidades, digo, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Pero cómo fuimos quemando esto que fui marcando es que para un tratamiento empírico, ¿esto qué quiere decir? Que yo veo que el paciente tiene una gonorrea, puedo hacer el diagnóstico a través de la biología molecular, entonces decido un tratamiento sin buscar o sin esperar saber si es resistente o no. Y hoy podemos decir que el único que nos queda en primera línea se llama ceftriaxona, que hasta hace poquito estábamos dando 250 miligramos y hoy en este congreso de IAS ha pasado a que necesitamos 1 gramo de ceftriaxona para este paciente. Pero ya no podemos usar las penicilinas, tetraciclinas, aminoglucósidos, bueno, todos esos antibióticos que pueden ir ahí. Entonces, me pareció importante estas dos fotos, ¿no? Desde que podíamos curar penicilina en 4 horas y que esto se hacía propaganda a nivel de la calle, a que si seguimos así vamos hacia la tormenta perfecta. Directamente a no tener directamente ceftriaxona a corto plazo. Pero, como les decía, para esto necesitamos inversión, necesitamos innovación, necesitamos laboratorios, se trabaja fuerte en lo que es el point of care. Esto quiere decir hacer el test para llegar al diagnóstico en el punto de atención. Esto para que sea fácil, un point of care es, por ejemplo, el test de VIH que hacen ustedes con la tira reactiva que tienen. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde llega el paciente, ahí mismo le hacen el diagnóstico. El otro sería sacar un material, sacar una muestra, llevarlo a un laboratorio, procesarlo y traerle al paciente el diagnóstico. Es muy interesante porque lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en la IAS, es que ya hay aparatología que nos acerca pequeños dispositivos hacia los pacientes y que fácilmente con una gotita de sangre, con una muestra de orina, en poco tiempo tenemos el resultado de alguna infección. Y muchas veces podemos con la misma gotita buscar 1, 2 o 3 infecciones y hasta 4 infecciones. Uno, algo que ustedes conocerán, porque muchos, por lo menos, estamos trabajando con lo que es el sífilis dúo, o sea, que con una gotita de sangre podemos ver si el paciente es reactivo para sífilis y para VIH. Eso es lo que se trata de implementar y desde ya que esto conlleva a un costo, sobre todo cuando hablamos de biología molecular. Para hacerle un pequeño resumen, tengan en cuenta que más o menos son más de 30 las bacterias, virus, protozoos que pueden producir, que pueden transmitirse por vía sexual, pero las que conocemos más comúnmente las podemos ordenar entre las 4 curables. Hay una más que es curable, que es la hepatitis C, pero no es típicamente una infección de transmisión sexual. Tiene más que ver muchas veces con la transmisión por vía sanguínea y la utilización de agujas y jeringas no limpias o no esterilizadas. En el caso fíjense que en el caso de clamidia, gonorrea, trichomona y sífilis, los números en los cuales en el 2020 se estimaban que había unas 374 millones de personas con ITS, con alguna de estas 4 bacterias. Esto para que ustedes más o menos vayan moviendo números y vayan dimensionando que aproximadamente hay 38 millones de personas que viven con VIH, con lo cual el número es mucho más grande. Se me corrió esto. Y normalmente, cuando hablamos de transmisión sexual, es por vía oral, vaginal, anal y algunas que son piel con piel, excepto las 4 IS curables. Para
para plantear también en lo que son las ITS virales, se estima que 490 millones de personas viven con herpes genital en el 2016, que es lo que planteó hoy OMS, y que 300 millones de mujeres tienen una infección por HPV, que, como ustedes sabrán, es la principal causa de cáncer de cuello uterino, cáncer anal entre los hombres que tienen sexo con hombres, y sabemos también que tenemos vacunas para HPV. Y aproximadamente se estima que 296 millones de personas viven con hepatitis B crónica. Es interesante también algunos datos de la IAS, en el cual se realizan tratamientos con tenofovir, por ejemplo, a mujeres embarazadas con hepatitis B, como cuestiones nuevas o novedosas de lo que se está viendo. Para que más o menos tengan una idea y para que cuando alguno de ustedes le pregunte, porque ustedes tienen contacto directo con personas que no solamente tienen riesgo de tener VIH, sino que también tienen riesgo de tener otras ITs. Entonces, normalmente las lesiones en piel tienen que ver con el HPV, las secreciones tienen que ver con las trichomonas, clamidia y gonorrea, también lesiones en piel para sífilis y herpes. ¿Qué pasa a largo plazo? El HPV va a ser las verrugas, las trichomonas, la inflamación, lo que es las enfermedades inflamatorias pélvicas, tanto con clamidia y gonorrea, el fin de la sífilis terciaria, como parálisis, o sea, problemas neurológicos, y que el herpes tenemos problemas que periódicamente aparecen. Y como les dije primeramente, tanto la trichomona, la clamidia, la gonorrea y la sífilis pueden ser curados, también pueden ser curados la hepatitis C. ¿Qué pasa si las ITS no son tratadas, sobre todo en mujeres y recién nacidas? La transmisión vertical de la ITS puede provocar muerte fetal, muerte neonatal, bajo peso al nacer, prematuridad, sepsis, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. Según los últimos datos que da la OMS, en el 2019, 900.000 mujeres embarazadas estaban infectadas con sífilis, lo que resultó de 661.000 casos de sífilis congénita, incluidos 355.000 resultados adversos en el parto y 306.000 casos de sífilis congénita no clínicas, o sea, asintomáticas. Y las ITS, como la gonorrea y la clamidia, son causas importantes de enfermedad pélvica inflamatoria e infertilidad en las mujeres. Con conclusión de esto primero que estamos viendo es, ¿qué consecuencia nos trae las ITS no tratadas? Infertilidad por obstrucción de la trompa de falopio, embarazo ectópico, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, mortinato, o sea, el bebé muere al nacer, transmisión de la mamá al hijo, las enfermedades pélvicas inflamatorias y desde ya un mayor riesgo de adquirir VIH. Ahora vamos a Argentina. Fíjense, en Argentina en el año 2019 tuvimos un pico y más o menos se mantienen las tasas altas por cada 100.000 habitantes. Ustedes al costado pueden ver también, según la región, ahí buscar la región en donde están viviendo, y fíjense que lidera Cuyo como una de los lugares donde más diagnóstico de sífilis. Esto también quiero ser claro porque yo creo que hay, y sabemos que hay una subnotificación de sífilis, teniendo en cuenta de que, más allá de que es una enfermedad de denuncia obligatoria, por lo general nos olvidamos los médicos muchas veces de informarlo. Y esto nos hace o nos trae la dificultad de tener estadísticas mucho más confiables o números más confiables. Más allá de eso, podemos ver que en el 2022, ¿cuál fue la tasa por cada 100.000 habitantes? Esto está sacado del boletín número 40 de diciembre del 2023. Y fíjense que los grupos etarios van de 20 a 29 años aproximadamente, y que interesantemente vemos más diagnósticos en mujeres. Mi visión
explicación, y creo que la explicación tiene que ver con que el diagnóstico, por lo general, o muchos de estos se hacen en las mujeres para prevenir la transmisión materno-infantil, que las mujeres van más frecuentemente al médico que los varones, porque cuando empezamos a ver los números que tenemos en HF, fíjense que nosotros tenemos también entre 20 y 29 años el número de pacientes, pero como nosotros nos manejamos con poblaciones claves, el número de varones es sumamente superior al de mujeres, como lo pueden ver en el gráfico de la Las derecha. máculas oculares se producen No, por vasos dilatados. El Silvia, eritema perdón. es producido por una Silvia, vasodilatación arterial. ahí ahí está. estoy, ahí. Me quedé con el eritema, no sé por qué hizo el eritema. Bien, y fíjense, ya ahora del año 2023, cómo seguimos teniendo la curva muy parecida a lo que muestra Nación, pero nosotros en nuestros centros comunitarios tenemos una supremacía de varones sobre mujeres, a diferencia de lo que mostrábamos a ver, te lo voy a tratar de ver acá, a diferencia de lo que se veía en nosotros estábamos muy por encima con la cantidad de hombres. Por lo general, en nuestra cohorte estamos siempre hablando, o que la mayoría son hombres que tienen sexo con otros hombres, y son hombres cis. Y ahora empezamos a meternos un poquito en esto de que sífilis y VIH. ¿Y por qué me parecía importante poder mostrarle esto? Porque fíjense, desde el 2021 al 2024, el 63% dio negativo con diagnósticos de VIH, pero el 37%, no es un dato menor, dio positivo. Más allá que el 19% ya se conocía haber tenido sífilis y haber hecho algún tratamiento. Esto ahora lo vamos a ver por qué pueden llegar a dar estos diagnósticos como resultados positivos, pero que en realidad es una marca de que alguna vez esta persona tuvo sífilis. Pero fíjense acá, en aquellos que por primera vez le diagnosticábamos VIH, el número fue 34%, pero el 21% era sífilis activa, o sea, estaba con una coinfección activa. Y esto me parece importante para que nosotros empecemos a ver de que, fíjense acá, el 19% de los pacientes con VIH y el 13% de los nuevos diagnósticos tuvieron en algún momento sífilis y se trataron y se curaron de su sífilis, pero no se trabajó en la prevención y entonces ese paciente llegó a adquirir VIH en un paciente que lógicamente estaba en riesgo porque nos estaba mostrando una infección de transmisión sexual, como también es el VIH. Y esto también tiene que ver con que estamos últimamente olvidándonos muchas veces del test de VIH en muchas etapas de las consultas que están teniendo o los pacientes con sus médicos, o por lo menos de las visitas que están teniendo estas personas a los efectores de salud. Y fíjense, esto es para contarles un poquito de por qué podía dar positivo o negativo, porque esto nos preguntan siempre. Hay dos tipos de anticuerpos. Unos que son el anticuerpo que ustedes ven ahí, prueba treponémica. Acuérdense, o para quienes no lo saben, el treponema pallidum es quien es el agente etiológico de la sífilis. Y entonces hay un anticuerpo que tiene que ver directamente con el treponema y hay otros anticuerpos que no son específicos, como el de la BDRL. El que es específico, el que van a ver ustedes, yo lo tengo en mi pantalla a la izquierda, pero dice prueba treponémica. El que es específico nos sirve para saber si la persona en algún momento
momento, desde hoy o en algún momento, se tuvo una infección por sífilis. Y el que vemos de este otro lado, que es la prueba no específica, es el que nos marca cómo el paciente, o sea, si el paciente está en un estado activo o si tuvo en algún momento sífilis y ya se curó. Y le quedó esta marca que le llamamos pruebas treponémicas. Acá el problema que tenemos es que para los test rápidos usamos las pruebas treponémicas. No tenemos disponibilidad actualmente, por lo menos en Argentina, de pruebas no treponémicas validadas. Más allá que existen algunas, existe una, el problema que tiene es que no podemos saber esas diluciones. Y eso que yo les ven ustedes ahí, 1,32, bueno, eso es cuántas veces yo lo puedo diluir a la muestra y que me siga dando positivo. Entonces, imagínense que cuanto más yo lo pueda diluir y me sigue dando positiva, es cuanto más cantidad de anticuerpos tiene o como podríamos plantear que tiene más probabilidad de infección. Cuanto yo menos lo pueda diluir, o sea, yo lo diluyo 2 veces o 3 veces, 4 veces y ya no encuentro nada, es que tenía muy poquito anticuerpos como para poder determinarlo. Bueno, eso es una limitación que tiene, por ejemplo, porque el test sífilis dúo, acuérdense que es una prueba treponémica, con lo cual yo puedo decir que el paciente tiene un resultado positivo para sífilis, pero no le puedo decir si en ese momento tiene sífilis o no. Más allá de eso, si el paciente no se acuerda de nada y nunca en su vida le dijeron que tenía sífilis, lo más probable que tenga sífilis en alguna de las etapas, que no la vamos a charlar acá, esto es bien médico, y ahí sí van a decidir seguramente colocarle una penicilina benzatínica. Más allá de eso, a todos los pacientes, recuerden que también tenemos que pedirle estas pruebas no específicas o no treponémicas. Espero no haber hecho mucho lío con esto, pero estoy tratando de ser o hablarlo lo más fácil posible. Y acá lo que les quise mostrar es cómo esos anticuerpos, si hay tratamiento o no hay tratamiento, van cambiando y van perdiéndose o se van manteniendo en el tiempo, sobre todo los treponémicos, fíjense que se mantienen en el tiempo, y los verdecitos, los no treponémicos, que tienen mucho que ver con el tratamiento que se hace del paciente. Y esto también es importante para que ustedes recuerden que no todo es 100% en medicina, entonces algunos pacientes pueden quedar con una VDRL positiva durante un poco más de tiempo, y esto no quiere decir, o no quiere decir que el tratamiento no funcionó. Hasta ahora no encontramos, no estamos encontrando resistencia a la penicilina por parte del treponema pallidum, con lo cual un tratamiento que se haga efectivo y con los tiempos que sean necesarios, normalmente el paciente va a remitir la infección. Y acá para mostrarles un poco que no solamente sífilis, que quería ver esto por el tema de esta sífilis dúo, pero fíjense la cantidad de ITS que estamos viendo desde el año 2021 al 2024. La sífilis fue la que más hicimos diagnóstico, y fíjense que gonorrea dice solo 5, pero si ustedes se vienen más hacia abajo van a encontrar secreción uretral 144. Y esto tiene que ver con que veníamos haciendo teníamos un enfoque sindrómico. Si recuerdan, le dábamos a la secreción uretral, directamente la tratábamos y no esperábamos a saber si era una gonorrea o era una clamidia o era un micoplasma. Y actualmente vamos a cambiar o vamos a tratar de ir cambiando esto con el objetivo de empezar a definir bien cuál es el agente etiológico de esa secreción uretral
y a partir de ahí dar el tratamiento adecuado. Esto para algo que no se tienen que olvidar, sobre todo para quienes trabajamos para quienes estamos trabajando con poblaciones claves, sobre todo con hombres que tienen sexo con otros hombres. Acuérdense que más o menos el 90 y tanto % de los diagnósticos de viruela del simio, del mono o monkeypox se dieron en ellos. Estos son los 4 diagnósticos que hicimos en nuestra clínica. Fíjense que 3 de los 4 eran extranjeros. Y lo que creo que es importante y que es otra de las cosas que se está discutiendo también aquí en la IAS y en la reunión que hicimos de OPS en Sao Paulo hace un mes, es que estimamos que hay un subdiagnóstico importante porque no se está buscando en realidad la viruela del mono, porque las lesiones en personas que tienen una buena inmunidad normalmente resuelven y entonces hasta que la persona o hasta que se lo empiece a estudiar, normalmente se le resuelve el signo o el síntoma y entonces el paciente no vuelve. Y que solamente muy pocos pacientes, sobre todo inmunodeprimidos, tienen síntomas y signos muy importantes y que pueden llegar a la necesidad de internación. Estas son de las lesiones que normalmente aparecen, pero que también pueden desaparecer. Y que por lo tanto, fíjense que en algunos lugares es muy florida, pero que en otros es solamente una pequeña lesión, que cuando esa lesión cura espontáneamente, hace que muchas veces perdamos el diagnóstico del paciente. Con lo cual, como consejo, como tips, es pensar también en monkeypox cuando tenemos un paciente con alguna lesión genital. Y que también es importante, siempre en medicina planteamos que si uno no piensa en esa patología, es muy difícil que la busque y es muy difícil que la encuentre, porque si no la buscamos no la encontramos y muy difícil entonces diagnosticar. Les voy a dar algunas cosas muy básicas, pero para que sepan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de gonorrea, como les dije, no tenemos buenas estadísticas, porque la mayoría de los casos lo tratamos con un enfoque sindrómico, pero es importante que cuando busquemos Neisseria, o sea, cuando busquemos muestras, no solamente vayamos a la uretra y al ano, sino también la faringe, la boca. Tener importante... Es importante también entender de que hay una alta resistencia al antibiótico. Recuerden la diapositiva que les mostré al principio. Con lo cual es muy importante que cuando lleguemos a un diagnóstico de gonorrea, se pueda cultivar y pueda aportar en la serovigilancia para que vayamos viendo cuál es la resistencia que estamos teniendo de gonorrea. Más allá de eso, el tratamiento empírico de primera línea sigue siendo la ceftriaxona, aunque ahora de 1 gramo. Y se encuentran en desarrollos, esto es interesante porque cuando en el CROI de este año se hablaba de las vacunas. La Neisseria gonorrea es una hermana, un familiar de la Neisseria meningitidis. Entonces, hay vacunas para la meningitis por Neisseria, y lo que se trataba de ver es si se vacunaban las personas que tenían más riesgo de adquirir gonorrea, podían llegar a desarrollar algún tipo de prevención. Y en el estudio en el CROI que presentó el doctor Michel Molina, que es quien más lidera todo lo que es estudios de profilaxis preexposición, profilaxis posexposición y sobre todo profilaxis posexposición con doxiciclina y en este caso con vacunas, no habían encontrado mejora. Actualmente lo que se presentó en este congreso es que se están trabajando sobre algunos cambios en el ADN
de la vacuna, para tratar de ver si se consigue tener una cantidad importante de antigenicidad. Esto quiere decir de que haga que el cuerpo produzca anticuerpos. Y de esa manera esos anticuerpos puedan frenar, aunque sea no en un 100%, la posibilidad de que la persona se infecte con Neisseria gonorrhoeae. La clamidia y el linfogranuloma venéreo por lo general son más prevalentes en mujeres que en hombres. En los hombres, el 50% de los hombres son asintomáticos y el 75% de las mujeres. El linfogranuloma venéreo lo produce una clamidia, un tipo de clamidia, y que por lo que veíamos en el boletín, nosotros no tenemos experiencia, pero vimos en el boletín que está aumentando el diagnóstico del linfogranuloma venéreo en Argentina, también se está aumentando en el mundo, y es una de las causas de enfermedad inflamatoria pélvica. Esto cuando hablo de que algunos digan, ¿qué quiere decir enfermedad? Bueno, cuando duele el bajo vientre y las personas, y sobre todo la mujer está con dolores en el bajo vientre durante bastante tiempo, a veces tienen flujo, a veces no. Esto es una de las que causan esta problemática. Acá el Mycoplasma genitalum, que no normalmente tampoco lo buscamos, esto a partir de que empezamos a trabajar o que tenemos que empezar a trabajar en este enfoque etiológico, fíjense que produce, igual que la clamidia, la uretritis, una inflamación de la uretra donde hay secreción, o esta enfermedad inflamatoria pélvica, que normalmente es asintomático en el 90% de los hombres que tienen sexo con hombres y en el 60% en mujeres, y que podría ser un comensal. ¿Esto qué quiere decir? Es que aprovecha que hay clamidia, que la clamidia está inflamando la uretra o que la gonorrea está inflamando la uretra y entonces ahí se mete a infectar él. Para ir terminando y no tratar de no aburrirlos, el CDC empieza a recomendar el uso de doxiciclina post-exposición, la profilaxis post-exposición de doxiciclina para la prevención de la infección de transmisión sexual. Esto, por ejemplo, hoy San Francisco, California, ya lo está dando. Y esto tiene que ver con usar un antibiótico como es la doxiciclina en 200 miligramos y darlo luego de haber tenido una relación sexual sin preservativo con el objeto de disminuir o de prevenir infecciones de transmisión sexual. No estamos hablando y bacterianas, no estamos hablando de VIH acá. Esto la verdad que es interesante. Uno de los estudios, hay ya varios estudios, uno es el Doxipep. Recuerden, es dar doxiciclina después de haber tenido relaciones sexuales sin preservativos. Lo que encontraron fue un 70% de reducción en clamidia, 63% de reducción en sífilis. En otros estudios encontraron un poquito más alto en sífilis que en clamidia, pero lo que no se vio es que esto sea efectivo para gonorrea. Y esto tiene que ver con las primeras diapositivas que yo le mostraba, que la gonorrea tiene una alta resistencia y sobre todo a tetraciclinas. Acá la discusión es si pena o no el Doxipep. Hubo una charla en la cual se plantearon los dos lugares, el que plantea que en realidad el dar doxiciclina, aunque no sea efectivo para gonorrea, es efectivo para sífilis y clamidia, y aunque aumente la resistencia de gonorrea a tetraciclina, no sería importante porque ya la resistencia es alta, entonces más alta no va a pasar nada. Del otro lado, ¿qué dicen? Ojo, que no vaya a ser que también esta doxiciclina empiece a producir resistencia por parte de otras
de Treponema pallidum, de la clamidia. No se ha visto hasta el momento, pero bueno, quiero plantearlo esto porque hubo una mesa muy interesante de discusión y en este momento estamos como un 50-50 entre Doxipep y no Doxipep. La Organización Mundial de la Salud lo que hizo es habilitar la discusión, pero se está empujando bastante hacia comenzar a hacer Doxipep, sobre todo para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, no para el resto de la población. Porque sí, en el resto de la población no se estudió y por lo tanto no conocemos su efectividad. Para ir terminando, vamos con vacunas. Recuerden que tenemos la del HPV, tenemos la de la hepatitis B, pero también se están estudiando, como les contaban, vacunas para tratar para gonorrea y vacunas para herpes simple. Las vacunas para herpes simple, gracias a la época de COVID y a el trabajo que se hizo sobre el poder trabajar sobre el material genético de las vacunas, se ha adelantado bastante y es posible que a no muy largo tiempo tengamos vacunas contra el herpes simple. Y lo que se planteó acá en el Congreso es que se abren, y para quienes quieran estén interesados, sobre todo ahora sí lo hablo para médicos y médicos que investiguen, algunos grants, algún subsidio por parte de el CDC, del NIH y de la OMS para trabajar sobre vacunas contra otras ITS como la sífilis y la clamidia. Algo que tenemos, y por ahí no lo estamos usando tanto, pero fíjense que en Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido, que ya hace 10 años que introdujeron la vacunación contra el HPV, tuvieron una reducción del cáncer cervical del 95%. Por lo tanto, hoy creo que no podemos estar en contra de una vacuna que está demostrando que está funcionando y que esperemos que siga estando gratuitamente en todos los centros de atención públicos. Y entonces este nuevo paradigma que yo les quiero plantear tiene que ver con que, fíjense, en el boletín nos dicen que aproximadamente el 44.5% de los diagnósticos que hicimos de VIH lo hicimos tarde. Y nosotros tendríamos que apuntar a llegar en el 2030 a tener menos del 5% de estos diagnósticos tardíos, porque sería la manera de ingresar a ese paciente rápidamente a un tratamiento y disminuir su carga viral. Y recuerden que estamos en la época de indetectable, intransmisible o no transmisible. Entonces ahí es, creo, donde tenemos que empezar a abrirle las puertas a las ITS y a entender de que las personas que tienen diagnóstico de ITS también pueden tener diagnóstico de VIH. Si no es en el momento, en algún otro momento lo pueden llegar a tener, entendiendo que el HIV es otra ITS. Y esto hace que es necesario no solamente enfocarnos en llegar al diagnóstico de ITS, porque tengamos en cuenta que muchas veces esto sintomáticamente se resuelve, pero no quiere decir que se cure. Y vamos al ejemplo de la persona que tiene un chancro sifilítico, esto quiere decir una úlcera en el pene, a lo mejor a los 15 días sin ningún tratamiento se resuelve, pero no quiere decir que esta persona se curó de sífilis. Y por lo tanto, es importante que empecemos a mirar y a trabajar sobre las ITS, porque creo que de esa manera vamos a empezar a encontrar mucho antes del diagnóstico tardío, que cuando hablamos de diagnóstico tardío hablamos que una persona tiene menos de 350 CD4, con lo cual estamos hablando de que tiene más de 5 años de infección fácilmente. Entonces, y necesitamos encontrarlo cuanto antes, porque recordemos esto, no solamente va a ser bueno para la persona, sino que va a ser una acción importante de la salud pública, que es la posibilidad de llegar a terminar con la problemática del SIDA, y no hablo de VIH, de SIDA para el 2030. Y acuérdense ese número 95, 95, 95. Por lo tanto, es muy importante que todos los servicios que prescriben profilaxis
preexposición se junten con las ITS. Lamentablemente en muchos efectores de salud vemos que hay puertas diferentes, o sea, normalmente las ITS se manejan, no las manejan los infectólogos o se manejan en la guardia, o la maneja dermatología, y es como que no se hablan, y uno es el paciente de dermatología y el otro el paciente de infectología, y entre ellos no se hablan. Entonces hay que empezar a pensar de qué manera empezamos a juntar todo esto, porque en definitiva, cuanto más diagnósticos oportunos tengamos de ITS, más posibilidades vamos a tener de, primero, frenar esa ITS. En el caso de curarlas, ese paciente no va a transmitir esa ITS. Y a su vez, si lo controlamos y no podemos hacer de que esa persona cambie eh, cómo maneja sus relaciones sexuales, y en este caso, por ejemplo, no utiliza preservativo, no importa, por lo menos lo que vamos a tratar de hacer es que esa persona no adquiera el VIH en el futuro y que llegue rápidamente a un diagnóstico de ITS. Y para eso, algo que viene diciendo la Organización Mundial de la Salud, actualmente en cualquier directriz de la Organización Mundial de la Salud plantea que hay que meter a la sociedad civil dentro de las políticas públicas y que lo ideal sería de que todos los centros de salud sean liderados por la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la sociedad civil por lo general hace que esos centros sean accesibles, sean amigables, sean convenientes en horario. Hay un trabajo interesante que presenta HF de la India, en el cual ve que mejora la retención flexibilizando los horarios de atención, y entonces lleva desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuando antes tenían desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Que los servicios sean de buena calidad. Y esto tiene que ver con estas charlas, porque no solo queremos que nuestros médicos sean buenos, sino queremos que todos aquellos que están en relación con los pacientes entiendan la importancia que tiene el trabajo que están haciendo cada uno de ustedes. Y por lo tanto, es importante de que al entenderlo puedan llevar adelante estas acciones. Y entender de que tenemos que trabajar pensando o centrando todas las acciones en el paciente y no en el sistema de salud. Para ir terminando con la última diapositiva, creo que me queda, no me quería olvidar de hablar del preservativo. Hubo una charla muy interesante en la Organización Mundial de la Salud sobre innovación y cuándo las cosas antiguas pueden pasar a ser modernas. Y tengamos en cuenta que hoy tenemos la posibilidad de tener preservativo, que aunque sea caro en Argentina, sigue siendo el más económico. Tenemos que seguir lidiando para que o batallando para que los gobiernos compren preservativo y lo distribuyan gratuitamente, pero también tenemos que seguir trabajando para concientizar de que el preservativo sigue existiendo y que más allá de PrEP, más allá de Doxy-PEP, el preservativo es hoy la herramienta más fácil, más económica y con más efectividad de todo lo que yo les estuve contando de prevención hasta el momento. Así que más allá de que cuando hablamos de prevención combinada, el preservativo es algo más, me pareció importante ponerlo en esta última diapositiva porque lamentablemente nos gusta hablar de muchas cosas innovadoras y nos olvidamos muchas veces de algo que ya conocemos desde hace mucho tiempo y que es lo que vamos viendo en HF, que día a día cada vez menos personas utilizan el preservativo siempre. Me acuerdo que cuando comenzamos, hace 12 años, el número era casi el 40% y los últimos números que tenemos están entre el 15 y 17%. Así que bueno, muchas gracias.